Nunca imaginé que llegaría el día en que mis propios hijos, a quienes llevé en mi vientre, a quienes alimenté con mis manos, me mirarían con los mismos ojos con los que se mira a un extraño. Estaba emocionada esa tarde, me puse mi mejor vestido, ese que reservo para ocasiones especiales, porque pensé que cenar con ellos lo era. Caminé con paso lento pero firme, con la ilusión ardiendo en el pecho, como una niña que va a ver un espectáculo. Lo que no sabía era que el espectáculo sería yo, y no precisamente como protagonista querida, sino como la burla silenciosa de una escena que nunca voy a olvidar. Ellos estaban sentados ya cuando llegué. Riendo. Compartiendo pan, brindando, hablando con esa complicidad que solo la sangre puede otorgar. Me acerqué, creyendo que al verme se levantarían, que correrían a abrazarme. Pero no fue así. Fue como si la burbuja de su mundo no tuviera lugar para mí. Me vieron, sí. Pero esa mirada fue rápida, incómoda, casi avergonzada. Y entonces, uno de ellos se levantó no para abrazarme, sino para decirme, «Mamá, es que no sabíamos que vendrías». No sabían. No sabían que su madre jamás se pierde una cena familiar. No sabían, o no les importaba. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. En ese instante me di cuenta de que no era bienvenida. No habían pensado en mí. No me habían considerado parte de sus planes. No había silla para mí. El mozo me miró, confundido, esperando instrucciones. Pero mis hijos no dijeron nada más. Volvieron a sentarse, entre murmullos, como si yo fuera un problema menor, un estorbo del que no sabían cómo deshacerse sin armar un escándalo. Me quedé de pie. 1 minuto. 2. Con las manos temblando y una sonrisa congelada que usaba como escudo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. En ese momento me vinieron a la mente todas las noches que pasé en vela cuando ellos eran pequeños, cuidando fiebres, preparando mochilas, cosiendo uniformes. Recordé las veces en que no comí para que ellos tuvieran un plato lleno. Las veces en que defendí sus nombres frente a maestros, vecinos y hasta sus propios padres. Y ahora, en este lugar elegante, con velas encendidas y copas de vino, ni siquiera me habían reservado una silla. La herida fue más profunda que cualquier traición, no me dolía el cuerpo, me dolía el alma. La invisibilidad es el castigo más cruel que puede recibir una madre. Pero entonces, algo cambió. No dentro de ellos, sino dentro de mí. Me tragué las lágrimas, levanté la cabeza y respiré hondo. Si ellos no me veían como parte de su mesa, yo no iba a rogar por un lugar. No iba a mendigar amor en el sitio donde yo misma los formé. Y sin decir una palabra, di media vuelta. No para irme, sino para caminar hacia alguien que no esperaba ver. Alguien que conocía bien cada rincón de ese restaurante. Alguien que, como yo, había vivido un pasado lleno de silencios, sacrificios y también, de amores no dichos. Allí estaba él. El dueño del restaurante. Canoso, elegante, con una presencia que imponía respeto. Lo reconocí de inmediato, aunque hacía años que no nos veíamos. Él también me reconoció. Me miró como si el tiempo no hubiera pasado. Se acercó con una sonrisa cálida y sin que yo dijera nada, preguntó, ¿mesa para uno? Y yo, con una sonrisa que ocultaba un huracán por dentro, respondí, no. Mesa para alguien que por fin decidió darse su lugar. No sabía cómo iba a terminar esa noche. Pero lo que sí sabía era que, por primera vez en años, yo iba a cenar en paz. La gente del restaurante había notado la escena. Algunos miraban con curiosidad, otros con incomodidad. Mis hijos, desde su mesa, trataban de no mirar, pero sus rostros ya no eran de risa. Eran de confusión y un poco de vergüenza. Yo, mientras tanto, caminaba con el dueño hacia una mesa junto al ventanal. Una mesa vacía, pero digna. Él movió la silla para mí como un caballero. Me senté, levanté la mirada, y vi cómo mis hijos bajaban la cabeza. No porque entendieran todo lo que habían hecho, sino porque alguien más sí me estaba tratando como yo merecía. El dueño del restaurante me trajo el mejor vino de la casa. Me preguntó cómo había estado mi vida todos estos años. Y yo le conté, entre risas suaves y algunos suspiros, lo que una madre no suele contar, que muchas veces me sentí sola, que me había convertido en un fantasma dentro de mi propia familia. Él me escuchó con atención, como nadie me escuchaba desde hacía tiempo. Y en ese rato, entendí algo poderoso,
No es que yo no valiera, es que había olvidado cuánto valía. De pronto, una camarera se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Disculpe, su familia preguntó si podía unirse a usted». Levanté la vista y vi a mis hijos, de pie, con rostros que intentaban ocultar la vergüenza. Tal vez por el que dirán. Tal vez por remordimiento. No lo sé. Pero esa noche, yo ya no era la misma. Y aunque una parte de mí quería abrazarlos, otra parte necesitaba que ellos entendieran que no se juega con el corazón de una madre. Que el amor no se desprecia y mucho menos, se ignora. Así que los miré con ternura, pero también con firmeza. Hice un gesto suave, y dije: «Hoy, esta mesa es solo para mí». Vi como el dueño, sin preguntar, cerró el menú frente a mí y me dijo: «Lo que quiera, corre por cuenta de la casa». Ese hogar, que mis hijos no me dieron esa noche, me lo ofreció un extraño con memoria y corazón. El restaurante se llenó de murmullos. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. No por el lugar, sino porque finalmente, me elegí a mí misma. Yo crié sola a mis hijos. Desde que su padre decidió irse cuando el más pequeño apenas balbuceaba mis primeras canas, me convertí en madre, padre, enfermera, maestra, cocinera y trabajadora incansable. Me desvelaba para terminar encargos que me dejaban unas monedas extra y, aún así, me levantaba con una sonrisa para preparar sus desayunos. Había días en los que comía solo arroz, pero jamás permití que ellos supieran de mis carencias. Mis hijos no crecieron entre lujos, pero crecieron rodeados de amor, un amor que yo daba sin condiciones, aunque ahora, viendo en retrospectiva, pienso que tal vez también sin límites. Tenía sueños. Claro que sí. Quise ser enfermera, abrir un pequeño negocio, incluso pensé en volver a estudiar cuando ellos ya fueran mayores. Pero cada vez que se enfermaban, que necesitaban ropa nueva, que surgía una excursión o una matrícula escolar, ese sueño quedaba postergado, y luego enterrado. Pero no me importaba. De verdad no me importaba entonces. Porque yo los miraba crecer y me decía que estaba criando hombres y mujeres buenos, que algún día valorarían todo lo que hice. Que si yo no brillaba, ellos lo harían, y que quizás, solo quizás, un día me lo agradecerían con un abrazo sincero. Los años pasaron rápido. Muy rápido. Un día eran niños que corrían por la casa con los pies sucios y la cara llena de chocolate. Al otro, ya eran adolescentes con audífonos en los oídos y respuestas secas. Luego vinieron las universidades, los trabajos, las parejas. Yo siempre estuve ahí. Aplaudí sus logros, los ayudé a mudarse, estuve en cada cumpleaños, incluso cuando ya no había fiesta para mí. Cuando me necesitaban, yo corría. Pero poco a poco, comencé a notar cómo mi presencia se volvió una opción, y no una prioridad. Y eso, dolía. Mucho. Al principio fueron pequeños detalles. Llamadas que se reducían a «Hola, mamá, ¿todo bien?» y duraban menos de un minuto. Visitas canceladas a última hora. Excusas disfrazadas de compromisos urgentes. A veces me quedaba sentada en el sillón, con la mesa puesta para todos, mirando el reloj, esperando una puerta que no se abriría. Me repetía que estaban ocupados, que tenían sus vidas. Me esforzaba por no parecer molesta, por no reclamar, porque no quería que sintieran que yo era una carga. No quería que me vieran como una madre demandante. Quería seguir siendo ese refugio suave que no exige nada, pero siempre está. Lo peor no fue el silencio, sino la indiferencia. Cuando hablaba, me respondían con monosílabos. Cuando preguntaba cómo estaban, contestaban, «todo bien», pero nunca devolvían la pregunta. Empecé a notar que hablaban entre ellos, que se encontraban, hacían cenas, celebraban cumpleaños, y a mí me avisaban después. O ni siquiera eso. Me enteraba por las redes sociales. Una parte de mí quería gritar, quería llorarles en la cara todo lo que estaba sintiendo. Pero otra parte, la más rota, solo callaba. Porque me daba miedo perderlos por completo. Así que empecé a fingir que no me dolía. Y entonces, un día, me llamaron. Con entusiasmo fingido. «Mamá, vamos a tener una cena familiar. Todos vamos a estar». Yo colgué esa llamada con el corazón en llamas. Me pasé la semana pensando qué ponerme, qué llevar, qué decir. Me sentía feliz. Pensé que, finalmente, se habían dado cuenta de mi ausencia, que me querían cerca. Me ilusioné.
Sí, una mujer de mi edad todavía se ilusiona cuando siente que sus hijos vuelven a verla. Pasé horas arreglándome. Me miré al espejo y me dije que todo valía la pena. Que tal vez, las cosas estaban cambiando. Soñé con esa cena. Literalmente. Me imaginaba sentada entre ellos, riendo, brindando, siendo parte. Planeaba chistes que contar, historias que compartir, incluso algún consejo que pudiera regalar sin parecer entrometida. Me preguntaba si alguno se animaría a decirme lo que sentía, si me abrazarían, si por fin podría dejar de sentirme como un adorno viejo guardado en una vitrina. Estaba emocionada. Pensé que, después de tanto silencio, ese encuentro sería un puente para volver a conectarnos. Pero no sabía que yo no era la invitada. Yo era, el olvido que apareció por error. El restaurante era hermoso. Elegante, cálido, con una música suave de fondo. Al entrar, vi sus rostros. Todos estaban ya sentados. Riendo. Charlando. Compartiendo. Pero nadie parecía esperarme. Nadie se levantó. Nadie dijo, mamá, aquí estás, te estábamos esperando. Al contrario, sus miradas fueron rápidas, incómodas. Como si mi presencia desentonara. Como si hubieran esperado, secretamente, que yo no viniera. Y entonces supe que esa cena no era una celebración conmigo. Era una celebración a pesar de mí. Una parte de mí se quebró en ese instante. Pero me forcé a mantener la calma. ¿Por qué una madre no llora delante de sus hijos, verdad? Uno de ellos, el mayor, se atrevió a decirlo, mamá, es que la mesa era para 6. 6. Y éramos 7 conmigo. Me quedé parada, sintiendo que esas palabras no eran un descuido, sino una declaración. No había un lugar para mí. No porque no hubiera sillas, sino porque no habían considerado que yo merecía una. Y ahí lo comprendí, ya no me veían como la madre que los crió, sino como un compromiso incómodo, como una figura que solo aparece cuando hay que cumplir por compromiso. Y esa noche, ni siquiera el compromiso fue suficiente. Pensé en irme. Lo juro. Estaba a punto de dar media vuelta y salir. Pero algo me detuvo. No el orgullo, no el resentimiento. Fue el amor propio. El que, por años, dejé enterrado debajo de mis sacrificios. Me quedé quieta. Respiré hondo. Y entonces, lo vi. Al fondo del restaurante. Alguien que no esperaba encontrar. Alguien que, sin saberlo, me recordó que todavía hay lugares donde soy bienvenida. Que aún hay personas que me recuerdan con cariño, que conocen mi historia, y que me la devuelven con dignidad. A veces, lo que tus propios hijos olvidan, la vida te lo devuelve por otra puerta. No sé cuánto tiempo estuve parada frente a esa mesa. Tal vez unos segundos. Tal vez toda una vida. Porque cuando estás en medio de una humillación, el tiempo se estira como un elástico cruel. Las personas de las otras mesas comenzaron a notar la escena. Unos disimulaban, otros susurraban. Yo podía sentir los ojos clavados en mi espalda, en mis manos temblorosas, en mi expresión congelada. Nadie decía nada. Y mis hijos, sentados como si todo estuviera bien, murmuraban entre ellos, mirando sus platos, sus copas, evitando el único rostro que debería importarles, el mío. Una camarera joven se acercó con una sonrisa nerviosa. ¿Desea que le traiga una silla?, preguntó, con voz baja. Miré a mis hijos. Ninguno reaccionó. Ninguno se levantó para decir, claro, ponla aquí, es nuestra madre. Nadie hizo el mínimo gesto de incluirme. Y entonces, la camarera repitió la pregunta, porque ni ella entendía cómo una mujer mayor, sola, de pie junto a una mesa de hijos, no tenía dónde sentarse. Tragué saliva. Sentí que mi garganta ardía. Pero en lugar de contestar, volví a mirar a mis hijos, buscando una señal. Cualquier señal. Pero lo que encontré fue indiferencia. Es que la mesa ya está completa, murmuró uno de ellos, como si esa frase fuera suficiente para justificar la exclusión. Como si una silla más fuera una amenaza, como si un plato más pudiera romper el equilibrio de la noche. Me di cuenta, en ese instante, que no estaban incómodos por mí. Estaban avergonzados de mí. Esa fue la puñalada. No era olvido, era vergüenza. Se avergonzaban de mi presencia,
de mi ropa sencilla, de mi manera de ser. Me dolió más de lo que me dolió el parto. Porque este dolor venía de quienes yo formé con mis propias manos. La gente alrededor comenzó a susurrar. Vi a una mujer de otra mesa mirar a sus acompañantes con gesto de desaprobación. Vi a un hombre fruncir el ceño, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Pero mis hijos, ellos parecían no notar nada. Estaban tan absortos en su burbuja que el mundo podía colapsar a su alrededor, y ellos seguirían brindando. Sentí náuseas. No por el restaurante. No por el vino caro que me ofrecieron después. Sino por la vergüenza de tener que mirar a extraños y fingir que no me dolía. Que no me rompía por dentro. Un niño pequeño se acercó con curiosidad. Me tomó de la mano y me preguntó si estaba perdida. ¿Buscas a tu familia, abuelita?, dijo con inocencia. Esa pregunta me destrozó. Porque sí, estaba perdida. Perdida en el corazón de mis propios hijos. Me agaché, le acaricié la cabeza y le dije que no estaba perdida, que solo estaba recordando algo importante. Pero por dentro, todo se rompía. ¿Cómo puede una madre aceptar que sus hijos la han convertido en una sombra? ¿Cómo se sigue amando cuando ese amor ya no encuentra dónde posarse? El gerente del lugar se acercó con diplomacia. Disculpe, señora, ¿quiere que le asignemos otra mesa? Me habló con respeto, con esa calidez que mis hijos ya no tenían. Me sentí diminuta. Inútil. Invisible. Y sin embargo, algo dentro de mí comenzó a encenderse. Tal vez fue el orgullo, tal vez fue la dignidad que llevaba años dormida. Lo miré a los ojos y le respondí, sí. Quiero una mesa. Pero no cualquiera. Quiero una donde me sienta bienvenida. El gerente asintió, como si entendiera más de lo que decía con palabras. Me invitó a seguirlo. Yo asentí, y comencé a caminar. Mientras avanzaba entre las mesas, escuché un comentario de uno de mis hijos, en voz baja pero clara, ya empezó con sus dramas. Drama. Para ellos, todo esto era un drama. Como si yo fuera una actriz buscando atención. Como si la herida que sangraba en mi pecho fuera un libreto. No se daban cuenta de que no era teatro. Era real. Era la acumulación de años de desprecio disfrazado de modernidad, de distancia emocional maquillada como respeto al espacio. Me dieron la espalda tantas veces, que ya ni siquiera sabían cómo mirarme a los ojos. Me senté en la nueva mesa. Solitaria. Pero digna. El gerente me ofreció agua, menú, una copa. Y justo cuando pensaba que esa sería mi cena triste y silenciosa, lo vi. Al fondo del salón. El dueño del restaurante. Un hombre de cabello gris, pero ojos vivos, que me miraba con reconocimiento. Se acercó. Me llamó por mi nombre. Y de pronto, los recuerdos me invadieron. Él había sido parte de mi historia. De una historia que mis hijos nunca conocieron. Y en su mirada no había pena, había respeto. Tal vez, sin saberlo, el destino acababa de cambiar el rumbo de esa noche. Él se sentó un momento conmigo. Preguntó si podía. Le dije que sí. Me habló de los años en que trabajábamos en la misma cocina de barrio, cuando yo tenía 20 y él soñaba con tener un restaurante propio. Me preguntó por mis hijos. No supe qué decir. Solo lo miré, y él lo entendió todo. Me dijo que merecía más. Que ese lugar, su lugar, siempre tendría una mesa para mí. Esa frase fue como un bálsamo. Porque en un instante, recuperé lo que mis hijos me habían quitado, mi valor. Y entonces ocurrió. La camarera volvió con un nuevo menú. Pero esta vez, no era el menú común. Era uno especial. El del chef. Con platos que no estaban a la vista. Y cuando lo abrí, vi mi nombre en la portada. Era un homenaje que el dueño había preparado desde hace tiempo, para reconocer a las mujeres que le ayudaron a levantar ese lugar. Yo, sin saberlo, era parte de la historia de ese restaurante. Y en ese momento, la escena se invirtió. Ya no era yo la madre humillada, eran mis hijos quienes, al mirar desde su mesa, vieron a su madre recibir una ovación que ellos nunca imaginaron. Apenas crucé la puerta del restaurante, supe que algo no estaba bien. No hubo abrazos. No hubo sonrisas. Solo miradas fugaces, rápidas, incómodas,
como si mi presencia arruinara un equilibrio que ellos ya habían establecido sin mí. Me detuve a unos pasos de la mesa, esperando ese gesto tan simple, que alguien se levantara, que alguien me hiciera un espacio, que alguien dijera, mamá, siéntate aquí con nosotros. Pero no pasó. Solo vi cómo bajaban la mirada. Como uno fingía revisar su copa, otro revisaba el celular, y el resto me ignoraba como si fuera parte del decorado. La mesa estaba hermosa. Velas encendidas, copas brillantes, platos bien servidos. 6 sillas. 6. Y ellos eran 6. Yo era la séptima. La que sobraba. El hijo menor, con esa voz entre nerviosa y culpable, fue el único que se atrevió a hablar. Ay, mamá, es que la reservación era para 6. No pensamos que vinieras. Me quedé quieta. ¿Cómo no iba a venir? ¿Cómo podían siquiera imaginarlo? ¿Qué madre no acudiría a una cena familiar si la invitan? Pero claro, no era una invitación. Era una notificación. Ellos nunca quisieron que yo estuviera ahí. Ese silencio dolía más que cualquier grito. Más que cualquier palabra cruel. Porque el silencio no necesita justificar el desprecio, simplemente lo deja colgado en el aire. Sentí como las miradas del restaurante se clavaban en mí. La gente empezó a notar lo que pasaba. Se volteaban con disimulo, algunos susurraban, otros fruncían el ceño con desaprobación. Y yo ahí, de pie, con mi mejor vestido, con el cabello arreglado con esmero, con el corazón lleno de esperanza, convertida en una figura triste, como una sombra olvidada entre la luz de las velas. Intenté sonreír. Lo juro. Me dije a mí misma que no podía romperme, que debía mantener la compostura. Pero por dentro, se me rompía todo. No porque no me hubieran hecho un espacio en la mesa, sino porque no me habían hecho un espacio en su vida. Porque no fui parte de sus planes, ni de sus pensamientos, ni de su afecto. Era como si hubiera llegado sin aviso a una fiesta privada, una donde yo era la extraña, la intrusa. Y el peor dolor no era el rechazo, era la certeza de que ellos sabían lo que estaban haciendo. La camarera se acercó con delicadeza. Señora, ¿desea que le traiga otra silla?, preguntó, bajando la voz como si estuviera hablando con alguien que acaba de recibir una mala noticia. Yo solo la miré. No sabía qué responder. Porque esa silla improvisada no resolvería el vacío que me dejaron. No era cuestión de mobiliario, era cuestión de respeto, de amor, de memoria. Ellos habían planeado esa noche sin mí. Habían reservado, contado los cubiertos, elegido el lugar, todo sin siquiera considerar que una madre pudiera formar parte. ¿Desde cuándo me habían borrado? Uno de mis hijos murmuró, casi como una excusa, mamá, no es para tanto, no es para tanto. Como si ser olvidada, ignorada y excluida en público fuera algo menor. Como si mi dignidad fuera una exageración. Me dieron ganas de gritar. De decirles todo lo que me guardé durante años. De sacar a la luz cada cumpleaños que pasé sola, cada noche que esperé sus llamadas, cada vez que fingí estar bien solo para no incomodarlos. Pero no lo hice. Porque en ese momento entendí que las palabras no servirían de nada. Ellos ya habían decidido que yo no importaba. Un hombre en la mesa de al lado me miró con compasión. Me ofreció su silla. Y por un instante, me sentí más vista por un extraño que por mis propios hijos. Le agradecí con un gesto, pero no la tomé. Porque entendí que no era cuestión de sentarse, era cuestión de que me hicieran parte. No podía obligarlos a quererme. No podía obligarlos a reconocerme. Y me dolió como nunca antes. Me dolió más que cuando me quedé sin trabajo. Más que cuando su padre se fue. Más que cualquier otra cosa. Porque esta herida venía de quienes yo misma traje al mundo. Una señora mayor en otra mesa murmuró con furia, ¿esa no es su madre? ¡Qué vergüenza! Y entonces noté cómo empezaba a cambiar el ambiente. La gente ya no veía una simple incomodidad, veía crueldad. Veía lo que era evidente, una madre de pie, sola, ignorada por sus propios hijos. Me pregunté cómo habríamos llegado a esto. ¿En qué momento se rompió el lazo? ¿Fue culpa mía? ¿Por amarlos tanto? ¿Por no poner límites? ¿Por dejar que crecieran creyendo que yo siempre estaría sin importar cómo me trataran? Tal vez sí. Tal vez yo los eduqué con tanto amor, que olvidaron lo que era el respeto.
y mientras seguía de pie, inmóvil, tragándome la vergüenza, uno de ellos, el mayor, tuvo el descaro de levantar su copa y decir: bueno, brindemos, que estamos todos. Ese todos me perforó el alma. Porque no solo me ignoraban, ahora me borraban. Me estaban haciendo invisible frente a todos. Como si yo fuera un fantasma. Una presencia molesta. Una figura que ya no encajaba en su narrativa perfecta de éxito, juventud y modernidad. Yo, que alguna vez fui su mundo, ahora era apenas un suspiro incómodo del que todos querían deshacerse rápido. Entonces respiré profundo. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no las dejé caer. No les daría ese poder. No me verían rota. Porque aunque mi corazón estaba en pedazos, aún tenía algo que ellos no podían quitarme: mi historia. Mi dignidad. Mi nombre. Y así, con la frente en alto, con pasos firmes aunque el alma pesara como piedra, me alejé de su mesa. Y en ese momento exacto, la escena dio un giro que ninguno esperaba. Porque alguien, desde el fondo del restaurante, se levantó y me llamó por mi nombre. Y con eso, todo cambió. Mis pasos me llevaban lejos de esa mesa, pero cada uno pesaba como si arrastrara una vida entera de decepciones. No sabía exactamente hacia dónde iba, solo necesitaba alejarme. Sentía la mirada de todos siguiéndome, como si cada comensal fuera testigo de algo que no debía ocurrir. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz firme, grave y cálida, pronunció mi nombre completo. Doña Teresa Mendoza. Me detuve. Nadie usaba mi nombre así desde hacía décadas. Me giré lentamente y lo vi, un hombre alto, de cabello entrecano, impecablemente vestido. Caminaba hacia mí con los ojos brillando de emoción. El dueño del restaurante. Cuando estuvo frente a mí, extendió la mano con una sonrisa sincera y respetuosa. ¿No me reconoce?, preguntó. Lo miré bien. Sus ojos, esos ojos los conocía. Y entonces, como una película proyectada en mi mente, lo recordé. Carlitos. ¿Carlitos Arellano? Él asintió con una carcajada suave, como un niño sorprendido de haber sido reconocido después de tantos años. Era él. El joven aprendiz que trabajó conmigo en aquella cocina comunitaria cuando ambos éramos casi adolescentes. Aquel muchacho al que enseñé a pelar cebollas, a preparar caldo, a amar la cocina como un acto de amor. Ahora era un hombre hecho y derecho, y el dueño del lugar donde mis hijos me habían humillado. Sin esperar explicaciones, me ofreció su brazo. No va a quedar separada, ni va a comer sola, dijo. Esta noche usted es mi invitada de honor. El restaurante entero se silenció por un momento. Yo sentía las miradas de todos posarse en nosotros, pero ya no como lástima, sino como asombro. Caminamos juntos hacia una mesa privada, ubicada en una zona elevada del salón. Era la mesa reservada solo para él y sus invitados especiales. Mis hijos, desde su mesa, quedaron inmóviles. Los vi girar sus cuellos, intentar entender lo que estaban viendo. ¿Qué hacía su madre en lo alto del restaurante, tomada del brazo del dueño? Cuando me senté, Carlitos, bueno, ahora don Carlos, chasqueó los dedos y en segundos apareció el chef. Me saludó con una reverencia. Me sentí fuera de lugar, pero él lo dijo con claridad: lo que soy, se lo debo a usted, doña Teresa. A usted y a esa sopa que me enseñó a preparar cuando no creía en mí. Me llevó un momento procesar lo que decía. Mientras mis propios hijos me negaban un asiento, un hombre que no veía hacía 30 años me ofrecía respeto, gratitud y reconocimiento público. Sentí que el corazón me latía con fuerza. No por orgullo, sino por la justicia que, de alguna manera, el destino había decidido entregarme esa noche. La camarera trajo un menú diferente. Uno que no estaba en las cartas que tenían los demás. Este es el menú de homenaje, me explicó. El dueño lo reserva solo para personas que dejaron huella en su vida. Al abrirlo, me encontré con un nombre: Teresa Mendoza, menú de la memoria. No podía creerlo. Cada platillo llevaba una historia. Sopa de cebolla de la abuela Teresa. Tamales de coraje y ternura. Arroz con vida. Eran recetas que yo había enseñado a Carlitos, transformadas ahora en joyas culinarias. Me tapé la boca con una mano. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez, eran de emoción. Miré hacia la mesa de mis hijos. Estaban pálidos.
desconcertados. Sus rostros eran un poema de confusión, vergüenza y algo que no podía definir del todo. Tal vez arrepentimiento. Tal vez miedo. No lo sé. El hijo mayor se levantó, como dudando si acercarse o no. Pero el dueño del restaurante lo miró fijo, con ese gesto firme que dice sin palabras, hoy no. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien los hizo detenerse. Por primera vez, no eran los importantes en la habitación. Por primera vez, su madre brillaba sin necesitar su validación. Mientras degustaba el primer plato, una versión exquisita de aquella sopa que tantas veces preparé en casa cuando no teníamos nada, la sala entera comenzó a cambiar de tono. Varios clientes se acercaron a saludarme, algunos incluso pidieron fotos conmigo cuando supieron que el menú especial del restaurante había sido inspirado en mí. Yo, una mujer sencilla, madre de familia, invisible para mis hijos, ahora era vista. No por fama ni por lujo, sino por el legado que había dejado en alguien. Un legado silencioso, profundo, real. Y todo eso sin yo siquiera haberlo pedido. Carlitos me contó más cosas. Que en los años más duros, recordaba mis palabras. Que cuando casi lo expulsan de la escuela culinaria, él recordó cómo lo animé cuando quemó su primer arroz. Me dijo que cada vez que abre un nuevo restaurante, nombra una receta en honor a una mujer que le marcó la vida. Y yo, sin saberlo, era la primera de esa lista. Mientras lo escuchaba, una emoción profunda me invadía. No por lo que él había logrado, sino por lo que yo había sido capaz de sembrar sin darme cuenta. Y allí estaba el giro, mientras mis hijos me desechaban, otro hombre me elevaba sin pedir nada a cambio. Entonces sucedió algo aún más inesperado. El dueño pidió la atención del restaurante. Se levantó, pidió silencio, y habló: esta noche quiero rendir homenaje a la mujer que me enseñó a amar la cocina. Que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Esta mujer está aquí, y merece nuestro respeto. Todos aplaudieron. Incluso el personal. Incluso los clientes que no sabían de qué se trataba. La ovación fue larga. Yo estaba abrumada, emocionada, y rota por dentro, pero de una forma distinta. Porque esas palmas no me curaban del todo, pero sí me recordaban que aún tenía valor, que aún era vista. Que aún importaba. Y desde lo alto de esa plataforma, miré una vez más hacia la mesa de mis hijos. Ya no sentí dolor. Sentí lástima. Porque ellos no sabían a quién habían despreciado. No sabían la historia que yo cargaba, el amor que di, el esfuerzo que puse. Se quedaron sin palabras, sin fuerzas, sin lugar para esconderse. Esa noche, sin gritar, sin pelear, sin buscar venganza, les enseñé una lección que jamás olvidarían. Porque el mundo da vueltas. Y a veces, el que ignoras en silencio, termina siendo a quien todos aplauden de pie. Me quedé de pie unos segundos más frente a esa mesa donde mis hijos reían sin mí, bebían sin mí, celebraban sin mí. Pero en lugar de llorar, en lugar de preguntar por qué, sonreí. Sí. Sonreí con esa fuerza que nace del alma cuando uno se da cuenta de que ya no necesita ser aceptado por quienes no saben valorar. Enderecé los hombros, me alicé el vestido con elegancia, y sin decir ni una palabra, di media vuelta. No necesitaba hacer escándalo, no necesitaba drama. Mi silencio fue tan cortante como un grito. Y ellos lo sintieron. Porque esa sonrisa, esa marcha lenta y serena, fue el golpe más fuerte que pudieron recibir. Caminé con pasos decididos por el pasillo del restaurante, cada tacón resonando como un eco de dignidad sobre el suelo de mármol. Algunos me miraban confundidos, otros con respeto. Yo sabía exactamente a dónde me dirigía. No era la primera vez que pisaba ese lugar. No era una extraña. Me acerqué a la barra, y allí estaba él. Alto, seguro, elegante. Vestía de negro con un pañuelo de seda rojo en el cuello. Lo vi y lo supe, no solo era el dueño, era él. El mismo que una vez me dijo que si yo volvía, siempre tendría un lugar en su mundo. El mismo con quien compartí tardes de café, noches de complicidad, y una historia que mis hijos nunca conocieron. Cuando me vio, sonrió de inmediato, como si el universo acabara de alinearse. Se acercó sin prisa, con esa calma que solo los hombres sabios tienen. Teresa, dijo, como quien pronuncia un recuerdo, no un nombre. Y yo no pude evitar devolverle la sonrisa. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, pero bastó una mirada para reconocernos. Sin decir nada más,
Él abrió los brazos y me abrazó fuerte, como si ese instante hubiera estado esperando desde hace años. No fue un abrazo romántico. Fue un abrazo que contenía respeto, cariño, historia, y sobre todo, pertenencia. ¿Una mesa? Le pregunté en voz baja, sin querer que nadie más escuchara. Creo que me equivoqué de lugar esta noche. Él me miró con picardía, como si ya supiera lo que había pasado. Su respuesta fue instantánea, casi como una línea de película. ¿Una mesa? Claro que sí, para ti, siempre tengo la mejor. Y con un movimiento de su mano, un camarero se acercó al instante. Llévela al salón reservado, ordenó. La mesa de la terraza. El camarero asintió, como si esa instrucción viniera de un rey. Y de pronto, yo, la madre olvidada, la mujer ignorada, me convertía en la invitada de honor del lugar. El salón reservado era un espacio aparte, rodeado de cristales, decorado con luces suaves y un piano en vivo tocando música instrumental. La mejor vista de la ciudad. Me condujeron con respeto, como si fuera una figura ilustre. Y en cada paso, sentía las miradas clavadas en mí. Pero no como antes. Esta vez eran miradas de sorpresa, de admiración, de incomodidad por parte de mis hijos, que apenas alcanzaban a verme desde su mesa. El contraste era brutal. Ellos me habían negado un lugar, pero yo terminaba en el sitio más prestigioso del restaurante. No por casualidad. No por compasión. Sino porque yo ya pertenecía allí. Carlos, ese hombre que una vez fue un amor juvenil y que ahora era un caballero hecho y derecho, se sentó frente a mí. Me miró con ternura, con ese tipo de mirada que uno solo recibe cuando ha sido realmente importante para alguien. No sabes cuántas veces pensé en ti. En tu fuerza. En cómo criaste sola a tus hijos y aún así me abriste la puerta cuando yo no tenía a nadie. Yo asentí, conteniendo la emoción. Porque en ese instante entendí algo, no se trataba solo de venganza contra mis hijos. Se trataba de recordarme a mí misma quién era yo antes de convertirme en la madre de ellos. En la distancia, los meseros se acercaban a la mesa de mis hijos. Uno de ellos les dijo con tono formal: la señora Teresa Mendoza ya ha sido atendida por el dueño. Se encuentra en el salón privado. No será necesario que ustedes se preocupen por ella. La frase fue un veneno dulce. Cierto. Cortés. Pero devastador. Porque lo que realmente decía era: ustedes la rechazaron, pero ella no está sola. Lo vi en sus caras. En sus gestos nerviosos. En la forma en que la hija menor se tapaba la boca, en cómo el mayor intentaba pararse pero dudaba, como si ya fuera demasiado tarde para reparar lo que habían hecho. La comida empezó a llegar. No era un simple menú. Era una experiencia pensada para mí. Sabores que reconocía de otros tiempos. Aromas que me devolvían a la cocina donde alguna vez enseñé a un joven inseguro a creer en sí mismo. Y en ese momento comprendí que mi legado no era solo sangre. No eran solo los hijos que parí. Era también la huella que dejé en quienes supieron escucharme, valorarme, seguir mi ejemplo. Carlos me hablaba de proyectos, de viajes, de una vida rica en vivencias, y cada palabra me recordaba lo que había sacrificado para criar hijos que ahora ni siquiera sabían dónde pertenecía su madre. Pero no sentí rencor. Sentí paz. Porque estaba allí, viva, completa, acompañada por alguien que me miraba con respeto. No necesitaba reclamar nada. No necesitaba rebajarme. Yo ya había ganado. No por el lugar, ni por el lujo, ni por la cena, sino porque había recuperado algo más valioso, mi dignidad. Y eso, ninguna silla en ninguna mesa podía darlo, ni quitarlo. Estaba rodeada de luces, de buena comida, de música suave, pero sobre todo, de una historia que hablaba por mí. Y en ese rincón del restaurante, por fin, me sentí vista. Me sentí amada, sin condiciones. Al final de la noche, Carlos me acompañó hasta la salida. Me ofreció llevarme a casa, como en los viejos tiempos. Mis hijos seguían en su mesa, sin saber si debían acercarse o esconderse. Yo los miré, serena. Ellos me miraron, avergonzados. Pero no dije nada. No necesitaba hacerlo. Porque a veces, el mayor acto de poder es el silencio. Me subí al auto con la frente en alto. Y mientras el coche se alejaba, supe que esa noche no era solo el final de una cena.
Era el inicio de una nueva versión de mí. Una donde ya no pedía permiso para ser valorada. Una donde, por fin, yo tenía mi propia mesa, y no cualquiera, la mejor. Al día siguiente, como era de esperarse, los mensajes empezaron a llegar. Primero tímidos, vagos: mamá, ¿podemos hablar? Lo de anoche fue un malentendido, no sabíamos que ibas a venir. Pero yo ya no era la misma mujer de la noche anterior. Esa que caminó al restaurante emocionada, con el corazón lleno de esperanza por compartir una cena familiar. Esa mujer quedó atrás. Ahora, quien leía esos mensajes era una mujer consciente de su valor. Ya no me temblaban las manos. Ya no esperaba migajas de cariño. Y lo que antes habría respondido con urgencia, ahora lo leía con calma, con distancia, con sabiduría. Pasaron 2 días antes de que tocaran mi puerta. Los 3 estaban allí, mi hija mayor con ojos llorosos, el del medio con las manos en los bolsillos, y el pequeño, que ya no era tan pequeño, sosteniendo un ramo de flores como si fuera un escudo. Me miraron como niños castigados. Como si de pronto entendieran lo que habían hecho. Pero yo no me moví. Me quedé allí en la entrada, con el marco de la puerta separándonos, como símbolo de esa barrera invisible que ellos habían construido durante años. Mamá, ¿podemos pasar?, preguntó uno. Y yo respiré hondo. Porque sabía que ese momento marcaría el resto de nuestras vidas. Los dejé entrar. No por ellos. Sino por mí. Porque cerrarse al perdón también es una forma de perderse. Se sentaron en el sofá como extraños, sin saber dónde poner las manos ni cómo empezar. La casa, esa que ellos conocían tan bien, de pronto les resultaba ajena. Como si cada mueble, cada foto, les recordara que alguna vez fueron amados sin medida. Y fueron ellos quienes cambiaron eso. Fui yo quien había cambiado el ritmo de mi amor. Ya no corría detrás de ellos. Ahora caminaba conmigo misma. Queremos disculparnos, dijo mi hija entre lágrimas. Pero yo me quedé en silencio. Porque las palabras ya no eran suficientes. Yo no fui una madre perfecta, empecé, con la voz firme. Pero ustedes saben todo lo que sacrifiqué. Renuncié a mis estudios, a mis sueños, a muchas cosas, porque creí que al darles lo mejor de mí, ustedes también me darían lo mejor de ustedes. Sus rostros se hundieron en la vergüenza. Lo de la otra noche no fue un error. Fue un reflejo de algo que ya venía pasando desde hace años. Ustedes no me vieron. No me escucharon. No me consideraron. Nadie respondió. No había excusa posible. Solo lágrimas. Lágrimas tardías. Lágrimas que dolían más que los silencios. ¿Y sabes qué es lo peor?, dije mientras me sentaba frente a ellos. Que yo seguía justificándolos. Decía que estaban ocupados, que tenían sus vidas, que ya eran adultos. Me conformaba con una llamada por mes, con una visita rápida en Navidad. Me convencí de que así era la vida. Pero no lo es. La vida no debería doler cuando uno piensa en sus hijos. Mi voz se quebró ahí. Porque por más fuerte que fuera, seguía siendo madre. Y ser madre, incluso herida, no se borra. No se apaga. Solo se transforma. Mi hija se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos. Perdón, mamá. De verdad. No sabíamos cuánto te estábamos alejando. Fue egoísmo. Fue comodidad. Fue ignorancia, y fue cruel. Y la miré. Y vi en ella a la niña que una vez tuve en mis brazos. La que decía que quería ser como yo. Me dolió. Me dolió más de lo que podía mostrar. Porque uno no solo sufre por lo que le hacen, sino por lo que nunca se imaginó que le harían. Acaricié su rostro con ternura. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. No por lo que decía, sino por lo que callaba con los ojos. Los 3 empezaron a contar sus propias heridas, sus propias luchas. Como a veces se sentían perdidos, como no sabían cómo acercarse, como se habían dejado consumir por el mundo sin detenerse a ver a quién los construyó. Era tarde, sí. Pero no del todo. Porque mientras uno respire, hay oportunidad de reconstruir. Les dije que no podía prometerles que todo volvería a ser igual. Que necesitaba tiempo. Que no me bastaban flores ni palabras bonitas. Quiero hechos. Quiero presencia.
quiero que me vuelvan a incluir, no por compromiso, sino por amor. Y ellos asintieron. Esta vez, con los ojos bien abiertos. Les pedí que se fueran. No por enojo, sino porque necesitaba estar sola. Pensar. Procesar. Reconstruirme desde esta nueva etapa. Cuando cerré la puerta, me apoyé en ella y respiré profundo. No sentía alivio ni tristeza. Sentía equilibrio. Sabía que algo se había roto, pero también que algo nuevo podía nacer. Algo más sano. Más real. Porque a veces el amor también necesita límites. Y yo, por primera vez en años, había aprendido a ponerlos. Esa noche me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. Miré las luces de la ciudad, las mismas que había visto desde la terraza del restaurante. Y sonreí. Porque entendí que la vida, al final, siempre pone las piezas en su lugar. Que a veces uno tiene que tocar fondo para poder ver con claridad. Y que el amor de madre es inmenso, pero también merece reciprocidad. No se trata de devolver lo mismo, sino de valorar. Y yo, por fin, me estaba valorando. Desde entonces, las cosas no fueron perfectas, pero sí diferentes. Mis hijos comenzaron a visitarme con más frecuencia. A llamarme sin que yo lo pidiera. A incluirme no por lástima, sino por convicción. Yo, por mi parte, seguí yendo al restaurante. Carlos seguía reservando siempre mi mesa. Y allí, entre risas, música suave y el aroma del pasado que sabe a presente, entendí algo simple pero profundo. A veces, uno no necesita que el mundo cambie, solo necesita recordar quién es, y jamás dejar que nadie lo olvide. Cuando me senté en aquella mesa apartada, con la vista privilegiada del restaurante, rodeada por las atenciones del dueño y el murmullo curioso de los demás comensales, mis hijos seguían allí, paralizados. Desde la distancia los vi discutir entre ellos. Mi hija mayor parecía alterada, gesticulando con enojo, mientras su esposo bajaba la mirada, sin saber qué hacer. El menor me miraba con una mezcla de culpa y confusión, como si no pudiera entender del todo cómo su madre, a quien hacía minutos ignoraba, ahora estaba en el centro de todas las miradas. La arrogancia se les esfumó de la cara. En su lugar, vi algo que no les conocía hace años: vergüenza. Después de unos minutos de incomodidad insoportable, se acercaron. Lentos, como si temieran no solo mi reacción, sino también la de quienes los observaban. Porque el salón entero se había dado cuenta de lo ocurrido. Y ahora, ya no eran los hijos exitosos y modernos, eran simplemente unos hijos que habían fallado. «Mamá, no sabíamos que ibas a venir», dijo ella, como si esas palabras bastaran. Mi mirada no fue dura, pero sí firme. No me excluyeron de una cena, me excluyeron de sus vidas. La frase flotó en el aire como una sentencia. No hubo gritos. No hubo drama. Solo la cruda verdad, dicha con la serenidad de una madre que, por fin, se había dado cuenta de su lugar. Mi hija quiso decir algo más, pero se detuvo. Y yo agradecí su silencio. Porque a veces las palabras solo empeoran las heridas frescas. Mi hijo del medio fue el siguiente en intentar justificarse: «Es que pensamos que estabas ocupada, que no te gustaría este tipo de lugares». Lo miré con una leve sonrisa y respondí: «Ocupada he estado criando a los 3. ¿Y tú piensas que ahora me molesta un mantel blanco o una copa de vino?». Se quedó sin palabras. Porque no había respuesta para eso. Porque, en el fondo, todos sabían la verdad, no fue un descuido. Fue una elección. Una constante. El dueño del restaurante, Carlos, regresó justo en ese momento con un postre que no había pedido. De la casa, me dijo con una sonrisa cómplice. Los ojos de mis hijos se agrandaron. Ya no sabían si lo que más les dolía era la culpa, la humillación, o el hecho de descubrir que su madre tenía una vida que ellos ni siquiera conocían. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en una posición de poder. No para herirlos, sino para mostrarles que yo también era alguien. Que había historia en mí. Que había vida más allá de sus agendas. El más joven, el que siempre fue más callado, se acercó un poco más y con los ojos brillando de sinceridad dijo: «Mamá, ¿podemos sentarnos contigo?». Esa frase, tan sencilla, retumbó en mi interior. Era un intento. Un puente. Una grieta de luz entre todo ese muro que habían levantado con los años. Los miré, uno por uno.
Y aunque el orgullo de madre herida aún ardía, sentí que quizás, solo quizás, ese era el inicio de algo diferente. Claro, respondí. Si están dispuestos a verme, como realmente soy. Y no como la sombra que han querido que sea. Se sentaron. Inseguros, incómodos. Como si ese nuevo lugar, mi mesa, también exigiera otra versión de ellos. El silencio fue el primer invitado. Nadie sabía qué decir. Ni siquiera yo. Pero había algo en sus gestos, en la forma en que me servían agua, en cómo me miraban de reojo, que hablaba más fuerte que cualquier disculpa. Era respeto. Era una súplica muda. Y también era una admisión, habían fallado. Pero querían reparar. El ambiente fue cambiando. Carlos volvió a acercarse, esta vez con una copa de vino para cada uno. A veces, la vida te obliga a hacer pausas. A replantear prioridades, dijo con esa voz pausada que siempre lo caracterizó. Mis hijos lo miraron con cierta incomodidad. No sabían que él y yo teníamos una historia. Una historia que tal vez nunca quise contar, porque siempre los puse primero. Tal vez ahora era el momento de dejar de esconder quién era yo. Decidí contarles. No todo. Pero lo suficiente. Que Carlos había sido parte de mi juventud, que nos habíamos reencontrado por casualidad, y que, a diferencia de ellos, él sí se había preocupado por saber cómo estaba yo. Mi hija se cubrió la boca. Mi hijo mayor bajó la vista. Era demasiada información para una noche. Pero no dije nada con rencor. Lo dije con paz. Porque esa era la lección. Que una madre también es mujer. Que también tiene deseos, historia, dolor, y derecho a no ser olvidada. Terminamos la cena en silencio, pero no un silencio tenso. Era uno que parecía dar espacio a las nuevas verdades que se estaban gestando. Antes de irnos, el mayor se paró frente a mí y dijo, «Gracias por permitirnos sentarnos contigo, mamá. Nos lo merecíamos menos que nadie». Lo abracé. No como quien perdona, sino como quien empieza a sanar. Porque había mucho que recomponer. Pero por lo menos, ahora sabían que para volver a estar en mi vida, tendrían que ganarse ese lugar. Al salir del restaurante, las luces de la calle me parecieron más cálidas. No por el clima, sino por lo que acababa de ocurrir. Mis pasos eran firmes, mis hijos caminaban detrás, más despacio, como si aún no supieran cómo seguirme. Pero no me importaba. No esperaba que lo entendieran todo en una noche. Lo importante era que ahora sabían que no podían darme por sentada. Que su madre ya no mendigaría amor. Porque lo que antes era dolor, ahora era fuerza. Y lo que fue una humillación pública, se convirtió en la escena más poderosa de mi dignidad. A lo largo de mi vida, aprendí que el amor de una madre es uno de los tesoros más grandes y a menudo más subestimados que existen. No es un amor fácil, ni perfecto, ni siempre visible. Es un amor que duele, que se sacrifica en silencio, que se entrega sin esperar nada a cambio. Sin embargo, cuando ese amor se ignora o se da por sentado, las heridas pueden crecer hasta convertirse en abismos que parecen insalvables. Por eso hoy, quiero que reflexionemos juntos sobre la importancia de valorar a quienes nos dieron la vida, a quienes fueron nuestro primer hogar y nuestra primera escuela de amor. Nunca des por sentado a una madre. Porque ese ser humano que te sostuvo cuando eras pequeño, que lloró tus lágrimas y celebró tus primeros pasos, también es vulnerable. Y puede llegar un momento en que, cansada de dar sin recibir, decida que ya no vale la pena luchar por quienes no la valoran. Ese día, cuando una madre decide sonreír, no siempre es una sonrisa de alegría. A veces es una sonrisa de despedida. Una despedida silenciosa y definitiva que duele más que 1000 palabras. Porque se aleja no solo del cuerpo, sino del corazón. La historia que hoy comparto con ustedes no es un cuento inventado. Es real, cruda y llena de emociones que muchos prefieren ocultar. Pero también es un espejo donde todos podemos mirarnos, preguntarnos qué hemos hecho por nuestras madres y sobre todo, qué estamos dispuestos a cambiar. Porque el amor no es un juego de un solo lado. El amor es un puente que se construye con respeto, tiempo y presencia. Y cuando ese puente se quiebra, lo más importante es saber si estamos dispuestos a reconstruirlo. Para quienes me han escrito contando que se sienten invisibles para sus propios hijos, quiero decirles que no están solos. La soledad en la familia duele, y duele profundo.
Pero también quiero recordarles que la dignidad y el amor propio pueden ser faros en medio de la tormenta. No se trata de buscar castigos ni venganzas. Se trata de reconocer nuestro valor, de pedir respeto y sobre todo, de abrir la puerta a la posibilidad de sanar, sin perder el respeto por uno mismo. Porque amar también es poner límites. A los hijos que están viendo este video, quiero que se pregunten, ¿cómo trato a la mujer que me dio la vida? ¿Le doy el lugar que merece en mi corazón y en mi vida? ¿La escucho? ¿La respeto? La indiferencia y el egoísmo pueden destruir relaciones que parecían inquebrantables. Pero también está la oportunidad de cambiar, de corregir errores, de construir un presente nuevo y sincero. No esperes a que sea demasiado tarde para abrazar a quien siempre te abrazó primero. La vida es demasiado corta para guardar rencores o para permitir que el silencio se convierta en una barrera infranqueable. Si hoy tienes la oportunidad, llama a tu madre, abrázala, pregúntale cómo está. Escucha más allá de las palabras, mira sus ojos y valora su historia. Porque cada arruga en su rostro cuenta una batalla, un sacrificio, una vida entregada a ti. Y si estás en el otro lado, sintiendo que ya no hay vuelta atrás, recuerda que el primer paso hacia la reconciliación es el perdón, empezando por uno mismo. Quiero que te lleves esta frase: nunca subestimes la fuerza de una madre que decide sonreír, porque esa sonrisa puede ser el inicio de un nuevo camino o el cierre definitivo de un capítulo. La vida nos pone pruebas difíciles, y a veces las personas que amamos nos fallan. Pero la dignidad, el amor propio y la capacidad de reinventarnos nos permiten no solo sobrevivir, sino renacer. Como madre, como hijo, como ser humano. La historia que compartí hoy es prueba de que el dolor puede transformarse en poder, y la humillación en lección. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste excluido o invisible en tu familia, te invito a que lo compartas. Porque tus palabras pueden ser el abrazo que alguien más necesita. Aquí, en este espacio, nadie está solo. Las historias de madres, hijos, familias rotas y reconstruidas merecen ser escuchadas. Y en la vulnerabilidad está la fuerza. En la verdad está la libertad. No temas contar tu verdad. Puede que al hacerlo, no solo sanes tu corazón, sino también el de muchos otros. Antes de despedirme, quiero agradecerte por estar aquí, por abrir tu corazón para escuchar esta historia y por permitir que, juntos, reflexionemos sobre lo que realmente importa, el amor sincero, el respeto mutuo y la dignidad. Que cada uno de nosotros pueda aprender a valorar, a perdonar, y sobre todo, a nunca dar por sentada a la persona que nos enseñó a amar. Porque el amor de madre no se mide en días ni en palabras, sino en la fuerza invisible que sostiene nuestra existencia. Y para terminar, déjame preguntarte algo muy importante: ¿alguna vez te sentiste invisible para quienes más amas? ¿Cómo enfrentaste ese dolor? Te invito a que me lo cuentes en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada. Porque aquí, en esta comunidad, no solo compartimos videos, compartimos vidas, aprendizajes y el poder de la empatía. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, nunca olvides que mereces amor, respeto y un lugar en la mesa de quienes te aman de verdad. Ahora que has escuchado esta historia profunda y llena de emociones, quiero invitarte a que no te quedes solo como espectador, sino que formes parte activa de esta comunidad. Aquí, cada voz importa, cada experiencia cuenta y cada historia tiene el poder de sanar. Por eso, te animo a que en los comentarios compartas tu propia experiencia. ¿Alguna vez te has sentido excluido o ignorado por quienes más amas? ¿Has vivido una situación en la que el amor se volvió distancia? Tu testimonio puede ayudar a alguien que hoy se siente igual, y juntos podemos crear un espacio de apoyo y comprensión. Sé que no es fácil abrir el corazón y contar las heridas. Pero recuerda que aquí nadie juzga. Este es un lugar donde la empatía y la verdad son el fundamento de cada conversación. Por eso, no tengas miedo de expresar lo que sientes. Tal vez, con tus palabras, alguien encontrará la fuerza para cambiar, para perdonar o para reconectar con su familia. En la vulnerabilidad hay un poder enorme, y no estás solo en esta batalla. Somos una comunidad que camina de la mano, aprendiendo a valorar lo que realmente importa. Si esta historia te ha tocado el alma, si te ha hecho pensar en tu propia familia, en tus relaciones, en el valor de una madre, te invito a que no te pierdas lo que viene. Aquí en este canal, nos comprometemos a compartir relatos que no solo entretienen, sino que también inspiran y transforman. Historias que te harán reflexionar, que te harán sentir y que te recordarán que no estamos solos en nuestros dolores ni en nuestras victorias.